Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. Como dice la palabra del Señor, claramente dice en su palabra, dice que, hijo mío, estás atento a mi palabra, inclina tu oído dice, inclina tu oído a mis razones, no se te aparte de tu ojo y guárdala en medio de tu corazón. O sea, claramente la palabra del Señor tenemos que no apartarnos nuestras vistas a la palabra y no apartarlo, sino guardarlo en nuestro corazón. Esta es la palabra del Señor que cada día nos pone en nuestras mentes, en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor, como dice, hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se te aparte de tus ojos y guárdala en medio de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a dar este pequeño estudio de Romanos, capítulo 16, 17. Pero ante todo vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos y para que Él sea guardándonos también en este día maravilloso y poniendo nuestros planes, nuestros sueños, poniéndolo en la mano de Él, para que Él sea que nos administre en este día maravilloso que nos ha dado Él, no ha permitido Él mismo. Por su misericordia, porque Él es misericordioso con nosotros, aún nosotros fallando, aún nosotros no mereciéndonos nada porque somos pecadores. La palabra mismo nos dice claramente que nosotros somos pecadores porque no hay ni uno justo, ni uno que busque de Dios, no hay uno que incline al Señor. Así es. Ese es don de Dios cuando pone para que nosotros busquemos al Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a leer la palabra, pero ante todo vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te doy gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más que me tienes aquí al frente, Señor tuyo, Señor. Pidiéndote también perdón, Señor, por aquellas ofensas o aquellas miradas, Señor, seas perdonándome, Señor, o una palabra deshonesta que me salió de mi boca, Señor, que seas tú perdonándome, limpiándome, Señor, mi garganta, Señor, limpiando mis labios, limpiándome todo, Señor, para que tú seas, Señor, guiándome, Señor, para poder yo leer tu palabra, la maravilla que tienes preparado en este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. También te pido por mis hermanos, Señor, que están participando en el video y en el audio. Seas tú, Señor, pudiéndolo, Señor, que lo proteja, lo guarde, Señor, como tu palabra dice en Salmos capítulo 91, verso 1, dice que el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Así es, mi Señor, bendito sea tu nombre, Señor, que seas tú protegiéndonos de este mal, de este virus que está cayendo en cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú levantándolo, Señor, que seas tú, Señor, tocando a cada uno de nosotros, nuestras gargantas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, seas tú, Señor, limpiándolo, Señor, que seas tú con tu mano poderosa, Señor, que esas manos que váyanos con esa sangre preciosa que derramaste en esa cruz, Señor. Báñanos a cada uno de nosotros, Señor. Protégenos, guárdanos, Señor, de ese maligno, Señor, porque tu palabra dice en el Salmo mismo, dice capítulo 91, verso 3, el él nos librará del cazador de la peste destructora. Y así es, Padre amado, que nos libre, Señor, de esa peste destructora, que nos libre, Señor, que nos limpien, Señor, con esas gargantas que estamos pasando, Señor, que tú seas, Señor, limpiándonos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, protégenos, guárdanos, Señor, guarda nuestras vidas, Señor. En tus manos ponemos, Señor, estos sueños, en tus manos ponemos los proyectos, en tus manos ponemos este día maravilloso, que seas tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos lo que nos dice en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente nos enseña en esta dos versículos, nos enseña la maravillosa palabra del Señor, nos enseña claramente que dice que Pablo mismo habla diciendo, yo no puedo avergonzarme del evangelio, porque él hablaba con autoridad, porque eh, anteriormente vemos en el capítulo 1, versículo 1, vemos que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos claramente, porque él fue apartado, acordémonos que en el
en Hechos capítulo 9 vemos claramente que él era el perseguidor de las iglesias y claramente también reconociendo que él mataba a todos los cristianos, pero llegó un momento que conoció a Cristo y cambió, dio la vuelta el sentido del que tenía por tener un encuentro con Jesucristo. Y claramente así cuando nosotros como creyentes también, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, cambiamos totalmente. El Señor nos cambia, el Señor cambia total. El Señor nos cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Él cambia. Así es, mi amado hermano. Por eso que en el Señor cambiamos. Por eso que eh, este Tarso era el que seguía a las iglesias. Claramente en el capítulo 9 vemos ahí que lo que pasaba con el seguidor de las iglesias en antes era Pablo, pero llegó el momento cuando conoció a Cristo, cambió totalmente. Y vemos aquí, dice eh, Pablo, no se avergüenza del Evangelio, confiaba su mensaje por varias razones. Como habíamos leído el versículo 1 que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El origen del Evangelio es el Evangelio de Cristo. Claramente, como vemos el versículo 2 dice claramente que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y funcionamiento del Evangelio es el poder de Dios. Claramente, como vemos el versículo 3 dice claramente que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David y según la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y su resultado del Evangelio es el poder de Dios para salvación. Claramente vemos que aquí nos dice en el versículo 16 nos dice que poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo. No está diciendo porque es blanco o porque es negro o porque es mestizo, no, está diciendo para todo. No está diciendo excepciones de personas, no, sino que está diciendo para todo, a todos el que cree la palabra del Señor claramente. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que la palabra salvación tiene un tremendo significado en épocas de Pablo. Su significado básico es liberación y, y se aplicaba a la liberación personales, nacionales o emperador. Era visto como un salvador, tal como el médico que sanaba de las enfermedades. El Evangelio libera a los pecadores de la paga del poder del pecado. Claramente, si nosotros creemos en la palabra del Señor, nos librará del pecado, nos librará de la paga del pecado, es muerte, dice claramente la palabra del Señor, mi amado hermano. Sin duda, de los otros falsos maestros habían ido a Roma a tratar de envenenar a los creyentes en contra de Pablo. Como vemos en Romanos capítulo 3, versículo 8 nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente que en el capítulo 3, versículo 8 de Romanos, dice que, ¿y por qué nos dice, por qué no decir cómo se nos calumnian y cómo algunos cuyo condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que venga el bien? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo van a decir eso, no? Vemos claramente que también dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra del Señor dice claramente que todos somos pecadores. La palabra nos enseña que todos somos pecadores. Especialmente yo alzo la mano primeramente, soy un pecador. Así como la palabra mismo nos enseña, reconociendo la ley. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, reconociendo que la ley mismo nos enseña que somos pecadores. Claramente, no es porque estoy leyendo la palabra y ya soy santo, no, mi amado hermano. Seguimos pecadores, pero arrepentidos. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nos arrepentimos de los pecados que hemos hecho, que hemos cometido. Por eso somos pecadores, pero arrepentidos.
Por eso es que tenemos que acercarnos a Cristo cada vez, cada día, para que Él sea limpiado, porque dice en San Juan, capítulo 15, verso 3, ya por la palabra estás limpio, dice. O sea, cada vez que vamos leyendo la palabra, cada vez que vamos instruyendo en el mensaje, nos va limpiando el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Algunos de los acusaban de estar en contra de la ley, otros decían que era un traidor a las naciones judías, aún otros torcían sus enseñanzas acerca de la gracia y trataban de probar que enseñaba una vida libertina. Como mucha razón, Pablo estaba ansioso de llegar a Roma. Quería compartir con ellos la plenitud del Evangelio de Cristo. Esto es la palabra del Señor. Por eso que él estaba ansioso por ir a Roma para predicar la palabra del Señor, pero no lo podía porque algo le estorbaba. Le estorbaba porque no podía llegar ese momento para poder practicar la palabra, pero ya habían ido los otros falsos maestros a decir otras cosas que no eran. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente que la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dice, dos imágenes bíblicas familiares se combinan en este versículo de la vida de un camino. Claramente vemos en el versículo 32 de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Leemos también lo que nos dice el versículo 32 y 35. Gloria a Dios. Dice claramente que por el camino de los mandamientos corre cuando ensancha mi corazón y enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto y guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos también el versículo 130 nos ayuda también. Bendito sea el nombre del Señor. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a lo simple. Gloria a Dios. Esta palabra es que nos ayuda. Por eso dice claramente su palabra mismo nos enseña que el lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara. Vemos la palabra que nos ayuda, nos enseña, como dice el versículo 32 al 35, también nos ayuda, como el versículo 130 también nos ayuda a entender esta palabra maravillosa que cada día recibimos de nuestro Padre Celestial. Su palabra es una lámpara, dice, tu palabra es una lámpara, tu palabra dice, a mis pies, tu palabra una lámpara, una lumbrera en mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Exactamente cuando nosotros en el tiempo de eh, antes se usaba un candelero, para poder ver las calles que uno iba caminando, pero no se podía ver, solamente alumbraba un paso, nada más. Pero ahora vemos claramente que nosotros tenemos la palabra del Señor y nos ayuda y nos alumbra nuestros corazones, porque nuestros corazones tenían mucha amargura, mucha tristeza, mucha braveza y habían en nuestros corazones muchas heridas que habían. Entonces, cuando llega la palabra del Señor, nos ayuda. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta pequeña palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que hemos recibido. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias, Señor, porque cada día nos alumbra con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias, Señor. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Jehová de los ejércitos, bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso. ¿Cómo no alabarte, cómo no glorificarte? Porque nos das un día más de vida, Señor. Nos das un día más de salud, un día más de fuerza para seguir adelante en tus caminos, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amor hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.